Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a abordar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Sagrada Escritura, pero antes de entrar en materia queremos presentar a nuestro invitado que es recurrente acá, que es nuestro hermano Oscar Prince. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? Roquel, amigo FeTevidente, gracias por permitirme entrar nuevamente en tus hogares. Así que vamos, gracias por invitarme nuevamente. Entonces quiere decir de que por lo menos la gente no se me aburre. Así que bueno, vamos a ver. Gracias por invitarme, Roquel, amigo FeTevidente. Vamos a tener un tema excelente. Muy bien, hermanos. Entonces, antes de entrar en materia, como es nuestra costumbre, vamos a hacer algunos anuncios. El primero, como ustedes saben, FeTV es un canal de evangelización, catequesis, espiritualidad, que no tiene fines de lucro. Por eso, nosotros necesitamos de cada uno de ustedes para que FeTV pueda alcanzar las metas que tiene, que es llevar la palabra de Dios a lo largo y ancho de nuestro país y más allá. ¿Cómo usted puede contribuir a FeTV? De tres formas muy concretas. La primera, definitivamente, viendo el canal, porque esta programación se hace con mucho cariño para que usted y yo nos edifiquemos y podamos aprender más de nuestro Señor Jesucristo y vivir mejor nuestra fe. Segundo lugar importante, la oración personal, comunitaria, por nosotros, por nuestra familia, el país y por las obras que Dios nos regala, como es FeTV. Sin la oración no podemos alcanzar lo que tenemos que llevar adelante. Y para que Dios bendiga esta obra, todos debemos juntos como comunidad orar y orar. En tercer lugar, ustedes saben que como todos nosotros necesitamos los bienes materiales indispensables para poder vivir. FeTV no es la excepción. Tenemos que pagar los salarios, la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua. Tenemos que darle mantenimiento a las infraestructuras, comprar equipo y un largo etcétera. ¿Cómo se hace eso? Gracias a usted y a mí que nos comprometemos con aportar para que la obra pueda seguir adelante. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de las cuentas de banco que tenemos en tres bancos muy concretos. El Global Bank, tenemos el Banco Nacional que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos también con el Banco General. En todos tenemos cuentas que se llama Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. También usted puede hacerlo a través de la banca en línea y una aplicación que se ha hecho muy popular últimamente que se llama el Yapi. A través del Yapi usted puede donar directamente desde su teléfono si tiene cuenta con el Banco General. Simplemente va a su celular, busca en la banca en línea o la aplicación Yapi, ahí en vez de buscar el número de celular, busca el directorio, busca FeTV05 y ahí hace su donación. Lo que su corazón le indique, lo que su bolsillo alcance, no importa el tamaño de su donación, lo importante es el corazón con que lo damos. Recuerde que muchas pequeñas donaciones hace una montaña de amor que hace posible que podamos nosotros seguir adelante en esta obra que el Señor nos ha encomendado. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Oscar, mira, antes de que entremos en materia, quisiera que nos explicaran un poco, antes de hablar propiamente, porque yo sé que vas a hablar de la interpretación de la Biblia, pero primero, para interpretar la Biblia hay que leerla, así que nos puedes hablar un poco acerca de qué piensas tú de la lectura de la Biblia, ya en casa, no en la misa, en grupo, sino nosotros a solas. ¿Qué nos puedes decir? Así mismo es, Roquel. Roquel, permíteme un par de segundos. Quiero mandarle saludos a mi gente de la parroquia San Martín de Porres. Nosotros en realidad siempre somos visores de lo que son toda la programación de FeTV, la capilla de la Medalla Milagrosa, María Auxiliadora, San José, Guadalupe, Misericordia y por supuesto mi parroquia San Martín de Porres, y saludos a mi párroco Ángel Alonso. Roquel, la pregunta que acaba de hacer, para la interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que estar conscientes que la Biblia son escritos antiguos, con frases antiguas, con palabras y significados antiguos, o sea, de hace rato. Son diferentes a las expresiones actuales. Nosotros tenemos que estar
consciente de eso. Y eso es el primer punto, mis amigos fetevidentes. Nosotros tenemos que estar pendientes a esto. Las expresiones que encontramos en la Biblia, frases, palabras, no son posiblemente del mismo significado que el que nosotros tenemos actualmente. Nosotros tenemos que estar bien conscientes en eso. Mire, de todos modos, como me habías dicho, Roquel, y vamos a introducir poco a poco, y para ver si en el programa de hoy vamos a ver cómo le sacamos el provecho y aprender una buena interpretación bíblica, Roquel. Bueno, Oscar, entonces me hablaste, porque con lo que dijiste pareciera que estás desanimando a la gente, porque si yo voy a leer un libro que tiene frases diferentes, frases antiguas, frases que yo mejor no lo leo, porque ¿qué voy a entender yo de eso? Entonces ¿qué va a pensar un fetevidente? Dice, yo pensaba leer la Biblia, pero con lo que Oscar me está diciendo, mejor ni la leo. La escucho en la misa y que el Padre me la explique y bueno, me quedo con eso. ¿Qué le podemos decir frente a eso? Mire, nosotros como cristianos católicos tenemos que estar conscientes en varias cosas. Sí, claro, nosotros sabemos que las frases son frases que no significan lo mismo de aquel tiempo ahora. Pero, ¿es difícil la interpretación bíblica? Claro que es difícil. Pedro en su segunda carta, vamos a ver si lo leemos rapidito. Pedro en su segunda carta nos dice, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Amigo fetevidente, tenemos un pequeño dato. La Biblia es de difícil interpretación, sí, y tanto así que al ser de difícil interpretación, muchas personas al leerla comienzan a pensar una interpretación aquí, otra interpretación allá, y es por eso que posiblemente, que creo que es así, tenemos actualmente más de 70,000 congregaciones cristianas no católicas, que cada una interpreta lo que a ellos les parece. Otra cosa, amigo fetevidente, Roquel, otra cosa. Nosotros, como cristianos católicos, tenemos que pensar y dar el dato. La Biblia, nosotros para interpretarla, una mejor interpretación, necesitamos que alguien nos las explique. Sí, que alguien nos las explique. Nosotros tenemos el ejemplo de el texto de Hechos 8:31. Se puede leer también un poquitito más allá desde el 30. ¿Se acuerdan el pasaje bíblico donde Felipe se le acerca al esclavo eunuco y el esclavo eunuco estaba leyendo el pasaje de Isaías? Le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dice el esclavo? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces nosotros sabemos bien, tenemos dos datos. La Biblia, difícil interpretación. La Biblia, que nos las tiene que explicar. Difícil interpretación por sus complejidad entre las frases, y sí, alguien nos las tiene que explicar. Y aquí vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a ver quién son los autorizados por Jesucristo para una mejor interpretación. Muy bien, Oscar. Pero mira, Oscar es un entrevistador escurridizo. Le he hecho 2 veces la misma pregunta y no ha querido contestarme. Me ha dicho que la Biblia es difícil de interpretar. Mira, mi fetevidente, y posiblemente algunos estaban leyendo ya la Biblia. Y entonces ahora tú le estás diciendo que no, alto ahí, deténganse. Porque la Biblia es difícil de interpretar y se pueden equivocar. ¿Qué es lo que la gente puede hacer? Cerrar la Biblia y ya no volverla a leer. Yo quiero que me contestes eso, Oscar. Eso es lo que tú estás recomendando. Así mismo es. Así mismo es lo que no estoy recomendando. Yo estoy recomendando que se vayan preparando porque vamos a tener cosas difíciles de entender.
Vamos a tener cosas difíciles de entender. Y es lo que nosotros vamos en este programa a tratar de que ustedes comprendan. ¿Ok? Voy a darle datos. Para una mejor interpretación. Nosotros tenemos que tener en cuenta, Roquel, que vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, las abrimos. Amigos televidentes, ustedes abren las Sagradas Escrituras, de una vez tienen que tener en cuenta varias cosas. 5 datos, voy a ponerle. Tenemos nosotros que estudiar el texto. Nosotros tenemos que estar conscientes que al estudiar el texto tenemos que saber el libro, a dónde fue escrito, hacia quién fue escrito, en qué cultura fue escrita. También tenemos nosotros que tener en cuenta el contexto. Examinar el contexto de lo que estamos leyendo. Tenemos que examinarlo, sí, porque hay muchas veces leemos algo, no leemos el contexto completo y la interpretamos de una forma errónea. El tercero, tenemos que tener también muy en cuenta y ver que hay muchas veces que hay textos paralelos. Los textos paralelos, mis amigos televidentes, es bien importante porque hay un tema en las Sagradas Escrituras en que la podemos encontrar en cierto texto, en cierto libro, pero también la podemos encontrar en otros libros. Y muchas veces las personas leen el tema solamente en un libro y lo interpretan mal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al leer los textos paralelos, lo podemos conjugar, los podemos unir y podemos interpretarlo mucho, mucho mejor. Otro dato que le podemos dar a ustedes, y es bien importante y a la vez delicado, nosotros tenemos que estar pendientes a lo que nos enseña la iglesia en su viva tradición. Sí, la iglesia en su viva tradición. Recuerden de que nosotros como cristianos católicos, nosotros nos basamos mucho en esa tradición, pero no es una tradición con T minúscula, una tradición con T mayúscula. Y esa tradición con T mayúscula, que es las enseñanzas de Jesús por medio de los apóstoles, las enseñanzas oral de los apóstoles y de aquellas personas que nos enseñaron tantas cosas, la tradición oral. Entonces nosotros tenemos que ver y estar pendientes a esos datos, la tradición oral y la tradición escrita, que en estos casos viene siendo las Sagradas Escrituras. Y un dato bien curioso, Roquel, amigos televidentes. Un dato bien curioso, y óiganlo. Nosotros no podemos tomar la Biblia y creer que la Biblia es un libro de cuentos, un libro de historia, así como los libros que nos mandan en la escuela. No podemos. Amigo televidente, Roquel, a mí una vez me pasó. Yo, estando en la iglesia, yo pensaba de que la Biblia era un libro de cuentos. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Este primer bloque estuvo interesantísimo. Oscar creo que nos ha dado mucho de qué comer, mucho material para seguir adelante, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos. Vamos a retomar el tema de que la Biblia no es un libro de cuentos. Eso me quedó plasmado y quisiera que Oscar profundizara más. Así que quédese con nosotros, no se vaya.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en su programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano Oscar Prince y estamos hablando acerca de la interpretación de la Biblia. Oscar nos quedó con un tema en el tintero que nos decía que la Biblia no es un libro de cuentos. Oscar, ¿podías aclararnos un poco más al respecto? Así mismo es, Roquel. Roquel, amigo fetevidente, nosotros tenemos que tener en cuenta este último dato que se me quedó en el tintero. La Biblia no es un libro de cuentos, sí, pero antes de eso, nosotros no podemos dejar o tenerle miedo a la Biblia, o decirle, ven acá, mira lo que me está diciendo Oscar, entonces mejor yo no leo la Biblia. No, nosotros tenemos que buscar a las personas idóneas para eso. ¿A quién puso Jesucristo como persona idónea para eso? ¿A quién lo puso? A nuestros sacerdotes, a la iglesia, al magisterio de la iglesia. Al magisterio de la iglesia. Por eso, de una vez le digo, y es un dato importantísimo, busquemos al magisterio de la iglesia para que nos explique muchos textos que nosotros no podamos comprender. ¿Ok? Pero el datito que les iba a dar la Biblia no es un libro de cuentos. Y a mí me pasó eso. Si, estando en la iglesia, pensaba que era un libro de cuentos. Yo agarré y comencé a buscar el texto de los 12 apóstoles. Cuando Jesús nombra a los 12 apóstoles, busca a los 12 apóstoles. Y cuando dice, Simón, que fue llamado Pedro. De ahí fue fulano, y a lo último dice, Judas Iscariote, quien fue que lo traicionó. Y yo dije, ay, aguanta. ¿Cómo así? Si aquí donde yo estoy leyendo, en esta parte donde yo estoy leyendo, todavía no pasa la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia me está spoileando, así como si dicen los millennials. La Biblia me está spoileando, los spoilers. Me está spoileando. ¿Cómo es posible que se adelantó a los hechos? Bueno, eso me pasó a mí. Yo leía la Biblia como si fuera un libro de cuentos. Que en los capítulos anteriores, los capítulos antes, no tenían que decir o no tenía que adelantar lo que pasaba en los capítulos finales. Eso era lo que yo pensaba. Y muchos, y apuesto que ustedes, amigos fetevidentes, cuidado que le ha pasado eso. No debemos nosotros de pensar que la Biblia es un libro de cuentos. ¿Okay? Muy bien, Oscar, la pregunta siguiente es, ¿qué otros datos tenemos que nosotros tener presente con respecto al texto? ¿Qué cosas más podemos tener? ¿Qué nos puedes hablar nosotros al respecto? Ok, hermanos, fetevidentes, otro dato que nosotros tenemos que tener, o cómo ver nosotros directamente el mismo contexto en sí. Nosotros tenemos que sentarnos en el texto, estudiarlo y pensar poco a poco qué es lo que estamos leyendo, en qué lugar está siendo escrito, o a quién está siendo dirigido, en qué género literario, porque sí, las Biblias tienen géneros literarios, los libros de la Biblia tienen géneros literarios, ya sea género profético, narrativo, poético, sapienciales, también géneros en el Nuevo Testamento, géneros también de cartas, evangelios. Tenemos que tener en cuenta eso. Y les voy a dar un par de datos con respecto a esto. Vamos a ponerles un ejemplo en el género narrativo. Vamos a poner un ejemplo simple de un género narrativo. Vamos a suponer que uno diga, la chica tiene 2 ojos como prendas preciosas. Nosotros en el género narrativo podemos decir, bueno, quiere decir de que la muchacha puede ser una muchacha que no tiene, que es ciega, que le pusieron 2 prendas preciosas o dos rubí, por decir así, decimos en el género narrativo. Pero si nosotros nos vamos al género poético y nosotros decimos, tienes 2 ojos como prendas preciosas, nosotros podemos decir que es un piropo
o es un halago que le está diciendo un novio a la muchacha. Tienes dos ojos como prendas preciosas. Suena igual, pero si vemos los géneros, el narrativo y el poético, suena igual, pero es diferente. Es diferente. Ahora, les voy a dar otro dato. Un dato de a dónde pudo haber sido escrito o a quién fue dirigido. Voy a darles otro dato. Un dato curioso, un dato que posiblemente les dé risa. Vamos a decir que diga, Oscar colgó los tenis. Ah, Oscar colgó los tenis. Pero ¿a dónde fue dirigida esa carta de Oscar colgó los tenis? Bueno, es dirigido a la Ciudad de México o al país de México. Entonces quiere decir que en el país de México esa frase, Oscar colgó los tenis, quiere decir Oscar se murió. Pero si vemos y leemos algo diferente, dirigido a otro país o a otra región, por lo menos que diga, Oscar peló el bollo. Tú dices, si un mexicano lee eso, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Y quiere que el bollo? ¿Qué bollo peló? Pero si eso es dirigido, esa frase es dirigida a el país Panamá, todo el mundo sabe, o todos los panameños comprenden de que Oscar peló el bollo. Quiere decir que Oscar se murió. Entonces, de ahí nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que las diferentes frases es un mismo significado, pero con diferentes frases dirigido a diferentes regiones. Entonces, esto es lo interesante, Roquel y amigos Fetevidentes. Este es interesante. Ahora, nos vamos al lado de el lado bíblico. El pueblo hebreo, el pueblo judío. Le voy a darle dos palabras con un significado que en ese tiempo, a este tiempo, está que no significa lo mismo. No significa lo mismo. Ok. La famosa palabra primogénito. Ok. Aquí, en este tiempo, pero también en aquellos tiempos, primogénito significaba primer hijo de una mujer. O sea que después tuvo más hijos, ¿verdad? Igual acá en este tiempo también tiene el mismo significado. Pero en el pueblo judío no era exclusivamente esa palabra primogénito para el primero de los hijos. No. Para el primero de los hijos, nosotros podemos encontrar en tumbas de aquellos tiempos que decía, la mujer murió al dar a luz su primogénito. ¿Cómo así? Que después de muerta, la mujer siguió dando a luz, porque dio a luz su primogénito. No. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esa palabra en el pueblo judío pudo haber, o en este tiempo pudo haber sido, la mujer dio a luz, murió y dio a luz el unigénito. La palabra unigénito en aquel pueblo judío en ese tiempo no se utilizaba, siempre se utilizaba primogénito. Otra palabra, la famosa palabra hermanos. Esa palabrita hermanos, nosotros en este tiempo todo el mundo piensa de que la palabra hermanos es hijo de una misma madre, son hermanos, ya. Igual cuando uno lee la escritura y dice que los hermanos de Jesús, ay, María tuvo más hijos. Interpretamos mal las escrituras. Nos tenemos que posar en el significado de aquel tiempo y de aquel pueblo. Entonces, la palabra hermanos en el pueblo hebreo, mire, puede buscarlo y les voy a dar ese dato. Busque el libro de Tobías. En el libro de Tobías está clarísimo los significados que les voy a dar. Hebreo. En hebreo, hermano significa para hijo de una sola madre, pariente, compatriota e incluso hasta
esposos. Esposos se llamaban hermanos. Entonces, al llamarse ellos hermanos, eso era el significado de ellos al decirle hermanos a todos en ese tiempo, en esa región. Okay. Muy bien, Oscar, y entonces ahora podríamos preguntarnos sobre otro aspecto que es importante, el contexto. En otras áreas muchas veces escuchamos personas que hablan, sacaste mi palabra de contexto. ¿Cómo podemos hablar de interpretación de la Biblia dentro de un contexto? Ok, Roquel, nosotros cómo tratamos nosotros de hacer eso. Nosotros vamos a ver lo que es sacar o estudiar el contexto, ¿ok? Miren, al estudiar nosotros el contexto, nosotros tenemos que estar conscientes que al leer algo, para poder entender o interpretar mejor, nosotros tenemos que leer un poquitito más o un poquitito antes. Un poquitito después o un poquitito antes. Podemos nosotros hacer eso. Entonces, al hacer eso nosotros podemos interpretar mejor. Y les voy a dar un ejemplo rapidito. Un ejemplo rapidito. El ejemplo del celibato. En el celibato hay lugares en donde te dice el hombre, tenemos que dejar a los padres y madres e irnos con su esposa. O sea, el Señor incentiva lo que es el matrimonio. Pero también nosotros podemos hablar y el ejemplo del mediador. El mediador, nosotros. Sí, el único mediador es Jesucristo. Jesús, el mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Entonces nosotros, al decir, sí, ve, entonces los santos, la Virgen María no pueden mediar, pero si lees antes, la comparación entre mediador e intercesor es diferente. Porque atrás, si leemos un poquito más atrás, nos piden de que hagamos rogatorias, que hagamos oraciones por otra persona en el texto bíblico donde habla de los mediadores. Roquel. Muy bien, Oscar. Creo que nos va a quedar algunos temas que no me quedaron muy claros en el tema del contexto. Tal vez habría que profundizar. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a hacer la última pausa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después. Estamos en el último bloque y nos quedamos en el segmento anterior hablando de los contextos. Oscar nos dio algunos contextos, pero no me quedaron muy claros. Yo quisiera que, Oscar, ¿nos puedes regalar otra explicación para aclararnos ese tema? Así mismo es, Roquel. Roquel, mira, sí. Voy a tratar de aclararle a ustedes también, amigos fetevidentes, mis hermanos fetevidentes. Vamos a tratar de aclararle un poquito. Miren. El contexto, habíamos dicho de que nosotros podíamos leer un texto bíblico o un texto a medias. Nosotros, al examinar el contexto completo, nosotros podemos leer un poquito más o un poquito antes. Voy a darle un ejemplo. Amigo fetevidente, Roquel, ¿qué tal si yo les digo a ustedes que en el Salmo 14.1 dice Dios no existe? Sí, que Dios no existe. Yo le puedo decir, no, si Dios no existe. Porque no, Dios no existe, para nada. ¿Pero por qué tú dices eso, Oscar? Porque en el Salmo 14.1 lo dice. ¿Cómo va a ser? Para ver, vamos a buscarlo. Uno dice, sí, ve. En uno de los renglones dice, Dios no existe.
Pero vamos a examinar el texto completo, el texto completo, de atrás hacia adelante. Y mira lo que dice el mismo Salmo. Sí, dice Dios no existe, pero si leemos antes dice el necio en su interior, Dios no existe. Corrompidos están, da asco su conducta, no hay quien haga el bien. ¿Estás viendo lo que pasa si nosotros tratamos de o no estudiamos bien o no examinamos bien el contexto? Nosotros podemos leer cosas o interpretar cosas que no es acorde a lo que el magisterio de la iglesia nos enseña, a lo que nosotros debemos como cristianos católicos interpretar la Biblia. Así que bueno, por eso lo digo, Raquel. No sé si lo aclaré. No, por supuesto. Ahora sí creo que tenemos contexto claro de que te refieres que hay que leer totalmente las Sagradas Escrituras. No se trata de leer, incluso hay que leer todos los textos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Hay unos llamados textos paralelos. ¿A qué se refiere eso de textos paralelos? ¿O qué tiene que ver esto con la interpretación bíblica? Ok, textos paralelos. Aquellos textos que nos hablan de un tema, pero también existen otros textos en la Biblia que hablan del mismo tema. Pero si nosotros leemos solamente uno de esos textos, podemos interpretar mal la Biblia. Podemos tener una mala interpretación. Por eso voy a darles un ejemplo clásico de un tema clásico, candente, así como los temas que narra un libro, temas candentes de la Iglesia Católica. Un amigo mío es parte de la autoría de ese libro. El bautismo. Voy a darle esto, ejemplo de un texto paralelo. Vamos a ver en Hechos 2:38. Miren lo que nos dice Hechos 2:38. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Ok, está hablando del bautismo. Pero si vemos nosotros y nos quedamos en ese texto, y nosotros, ¿qué podemos interpretar? Nosotros podemos interpretar de que el bautismo solamente son para las personas adultas. ¿Por qué? Porque le dicen conviértanse y otras personas pueden decir, oye, pero viste, si tú no le puedes decir a un bebé conviértete, porque un bebé no tiene conciencia, viste que solamente el bautismo son para los adultos. Sí, ve. Ay, el bautismo es para los adultos. Porque nos vamos nosotros por un texto, pero si nos vamos a un texto paralelo que nos habla del bautismo, y aquí se los tengo preparados para que ustedes estén claros con respecto a lo que se quiere decir. Vamos con un texto paralelo que nos habla del bautismo. Aquí tenemos Hechos 16:33. En aquella misma noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Él y todos los suyos. ¿Quiénes eran todos los suyos? La familia. Entonces, también esto nos quiere explicar que el bautismo no solamente es para las personas mayores, para los adultos, también es para toda una familia entera. Y en esa familia era tácito y sobreentendido que habían niños. Todos los que estudian lo que son la cultura hebrea y esas cuestiones saben bien de que una familia hebrea consta de papá, mamá, hijos
incluso hasta los sirvientes, parte de la familia. Por eso es que nosotros podemos interpretar, en este caso, que el bautismo no solamente para los adultos, sino también para los niños. Muy bien, gracias, Oscar. Yo creo que con esto nos ha ayudado muchísimo a poder entrar en el concepto de todos estos aspectos de la interpretación del texto, del contexto y de el tema de los paralelos. Ahora yo quisiera que hablaras de otro tema que la Iglesia recomienda mucho. La Iglesia recomienda una y otra vez que vayamos a los padres de la Iglesia. ¿Qué datos nos puede dar con respecto a los padres de la Iglesia con respecto a la interpretación de la Biblia? Los padres de la Iglesia son muy importantes para poder nosotros interpretar las Sagradas Escrituras. Claro que sí. ¿Por qué? Miren, nosotros en este caso tenemos que examinar la tradición viva de la Iglesia. La tradición viva de la Iglesia es tan importante que nosotros, muchas veces lo ignoramos, pero como yo les dije, y aquí en esta explicación voy a se oye como feo, voy a tumbar un mango de una sola pedra. Iba a decir dos pájaros, un solo tiro, pero dos mangos de una sola pedra. Porque un mango de una pedra no es una gracia. Dos mangos de una sola pedra. ¿Qué vamos a ver aquí? Nosotros vamos a ver que las Sagradas Escrituras o la tradición escrita depende de la tradición oral. No hay tradición escrita sin tradición oral. Y ahí tumbamos la doctrina de sola escritura de algunos cristianos no católicos. Profesan la doctrina de solo escritura, porque solo la escritura, pero no, nosotros como cristianos católicos sabemos que es muy importante para nosotros la tradición oral. Y aquí en este momento voy a traer al estudio a un personaje muy ignorado en esto de la Sagrada Escritura por muchos, una persona que se llama, o personas que se llaman agiógrafo. Sí, un agiógrafo. ¿Qué es un agiógrafo? Agios, sagrado, ógrafo, escritor. Escritor sagrado. ¿Cómo hacía el escritor sagrado o qué importancia tenía el escritor sagrado en la tradición oral? ¿Qué importancia tenía? Vamos a verlo. Nosotros sabemos bien que los relatos bíblicos en todas las escrituras, sí, fueron escritas, pero nosotros, ¿cómo sabemos cómo escribió el escritor sagrado? Entonces, vamos a imaginárnoslos. El escritor sagrado viene en el momento, él escribió en el momento que estaba Jesucristo o estaban aconteciendo las acciones de lo que nos narra la Biblia, los escribía de una vez, por lo menos. Jesús está en la cruz. Mira, Jesús ahora mismo lo subieron en la cruz. Le van a meter los clavos. Le metieron los clavos. Le cambiaron uno de los clavos porque el clavo estaba virado. Estaba oxidado. O sea, el agiógrafo escribía así. Háganse esa pregunta. ¿Cómo escribía un agiógrafo? Se lo voy a explicar con un cuento de la campiña. Alce la mano, ¿quién sabe el cuento de la Tulivieja? No sé, Roquel, no sé, ¿tú escuchaste el cuento de la Tulivieja? Sí, cómo no. El productor del cuento de la Tulivieja. ¿Quién escuchó el cuento de la Tulivieja? Bueno, el cuento de la Tulivieja a mí me lo contó mi mamá, pero a mi mamá se lo contó la abuela. Y la abuela se lo contó así, fueron en sucesión. Igual, pero en mi región fue acá, como yo soy medio coclesano, entonces, pero yo recibí ese cuento, yo escuché ese cuento en Coclé. Pero muchos ya sea de Darién, no sé, Roque, si tú eres chiricano, allá en Chiriquí lo escuchaste, o los veragüenses, todos escuchábamos el cuento de la Tulivieja, que es un cuento famoso en Panamá.
Claro. Déjame hacer una aclaración. Yo soy capitolino a mucha honra. A mucha honra. Nada de interiorano, Bueno, capitolino. la recibiste en la capital, pero al fin y al cabo escuchaste el cuento de la Tulivieja, lo escuchaste, pero aquí directamente con el cuento, y para las finales se sabe bien que la Tulivieja decía, ay, mi hijo, este es un cuento nacional. Pero ¿qué pasa? Hubo una persona que lo documentó por escrito en ese famoso libro que nos mandaron en la escuela, Narraciones Panameñas. No recuerdo el autor o la autora, creo que es una autora. Entonces, lo documentó. Documentó el cuento de la Tulivieja, ¿verdad? Y al igual que el agiógrafo documenta todas las enseñanzas que de cada pueblo, de cada región escucharon, ya sea de los relatos de Jesús a también los relatos de la Antigua Alianza, también las cartas en el Nuevo Testamento. Poco a poco el agiógrafo comenzó y lo escribió, lo documentó. Recuerden, mis amigos fetevidentes, por lo menos los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. No fue de una vez que se escribió, o no fue al instante. O ustedes se imaginan, por lo menos en el Viejo Testamento, quién escribió, qué agiógrafo en el momento escribió la creación del mundo. Génesis 1. Por eso se los digo, nosotros tenemos que estar conscientes que la tradición viva de la iglesia es importantísima para esto, lo de la traducción de las Sagradas Escrituras. Okay. Muchísimas gracias, Óscar, por toda esta explicación. Creo que vale la pena que tomemos incluso notas, diría yo, cuando veamos el programa y pongamos para que podamos... Óscar, nos quedan escasamente unos minutos. ¿Pudieras regalarnos cuáles son tus conclusiones con respecto al tema que hemos visto? La conclusión, miren, amigos fetevidentes, sé de que el tema ha sido bien compacto. Todavía no hemos terminado o tratado de que el arroz se cocine. Me voy a comprometer con ustedes en otro tema, a tratar de esto, lo de la interpretación. O puede ser también esto, lo de los textos paralelos. Hay infinidades de textos paralelos. Ok, conclusión. Nosotros debemos estar conscientes de que Jesús, cuando subió a los cielos, le dijo a los discípulos, vayan y enseñen. Vayan y enseñen. Tradición oral, boca a oído. Él no dijo, escriban. Pero nosotros, al tener la tradición escrita, se la tenemos que dar a la buena interpretación a quienes Él dejó, a sus discípulos. Los discípulos a los apóstoles, discípulos, y nosotros en aquella sucesión a nuestro magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es importantísimo para una buena traducción, para una buena interpretación de la Biblia. Así que, mis hermanos, no le tengan miedo a leer la Biblia. La Biblia nosotros podemos tener una buena interpretación gracias al magisterio de la iglesia, a nuestra iglesia católica. Muchas gracias, Óscar, por lo que nos ha regalado hasta el día de hoy, y simplemente gracias por compartir. Y quisiera decirles a ustedes que hay una advertencia, ¿no? Evidentemente la Biblia la podemos leer todos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, pero si queremos tener no una comprensión superficial a la primera lectura que hacemos a primera instancia, sino entender más claramente lo que el escritor sagrado nos quiso transmitir, que a la postre es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, y por qué no la aplicación a nuestra vida a día de hoy, tenemos que dejarnos guiar por la iglesia. Si no, simplemente vamos a caer en interpretaciones erróneas o antojadizas o muy sesgadas por nuestro gusto o pareceres personales. Dicho esto, le agradecemos a Óscar nuevamente su participación.
y le tomamos la palabra para una próxima invitación para que pueda, tal vez usando un lenguaje más coloquial, decirle que tal vez la yuca no se hablando hoy, tal vez la yuca no espesó como esperábamos, sino que tal vez necesita un poco más de candela para poder espesar, así que lo invitamos para que él pueda próximamente hablar un poco más de este tema. Yo los dejé picados, los voy a dejar picados para la próxima, para que... Muy bien, así que no queda más que decirle gracias a todos ustedes por su sintonía aquí en FETV y que se mantengan en nuestra programación. Y en cuanto a nosotros, nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.